El día de hoy hablaremos de los últimos 50 años de la psicología. A partir de aquí podremos encontrar muchos experimentos, los cuales analizaremos uno por uno a su tiempo, por lo que este video solo se limitará a hacer una breve historia del tiempo. Es así que resaltaré las aportaciones que a mi parecer son las más importantes o interesantes. Así que empecemos con Historia de la Psicología, parte 3. Empezamos este video con uno de los experimentos más famosos en la psicología, el experimento de la obediencia de Stanley Milgram de 1961. Este experimento intentaba demostrar cómo podría nacer en Estados Unidos un estado fascista similar al de Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Los resultados dejaron evidencia de que obligar a las personas a hacer actos inmorales o en contra de sus principios era más sencillo de lo que se creía. Una de las especialidades de la psicología tiene que ver con la muerte. La tanatología es la encargada del acompañamiento que se tiene a enfermos terminales o bien a las personas que tuvieron alguna pérdida. Aunque ya se había tomado importancia el tema de la muerte desde la antigüedad, es aquí donde veo una interesante aportación. En 1969, Elizabeth Kubler-Ross desarrolla una teoría basada en 5 etapas del duelo. Menciona que todas las personas pasan por negación, enojo, negociación, depresión y finalmente la aceptación. Sin embargo, esta teoría se ha demostrado que no cumple siempre en todas las personas y que cada persona supera las pérdidas de manera diferente. A finales de los 60, se empieza a trabajar en las teorías del apego. Lorenz Conrad observa el comportamiento al nacer de gansos y patos y se da cuenta que en estas especies siguen al primer objeto que ven moviéndose después de salir del cascarón, sin importar que sea un animal de otra especie como el humano o incluso cosas inanimadas como un balón. A este comportamiento le llamó impronta y sirvió para revelar que en algunas especies el instinto sí tiene que ver con el comportamiento. Otro experimento famoso es el de Harlow con monos rhesus, el cual separaba a monos recién nacidos de su madre y les colocaba una madre sustituta, una felpada y con forma de mono y otra totalmente mecánica pero que daba alimento. Al someter a los monos a situaciones de estrés, se dio cuenta que los monos preferían ir con la madre sustituta afelpada que con la que les daba alimento. En 1969, Bowlby empieza a trabajar con niños que no tenían contacto con sus padres, como huérfanos, hospitalizados o abandonados, y estudiaba qué efecto tenía esa privación en ellos. Como resultado de sus trabajos, nació la teoría del apego, que dice que los niños se vinculan principalmente con personas sensibles y con los que cuidan de ellos en un periodo más o menos estable entre los 6 meses y los 2 años. Gracias a sus trabajos con infantes, Bowlby participó en la Declaración de los Derechos de los Niños de la ONU. Más tarde, Mary Ainsworth, alumna de Bowlby, realiza el experimento de la situación extraña, con la que amplía la teoría del apego y clasifica los tipos de apego. Otra psicóloga importante a mencionar es Nancy Bailey, quien desarrolló una prueba que lleva su nombre. Esta se aplica en niños de 6 meses a 2 años y evalúa mentalidad, psicomotricidad y comportamiento en niños para detectar el rasgo del espectro autista. Es a finales de los años 60 donde Walter Mischel realiza el test de los malvaviscos, para poder experimentar y observar el control de impulsos ante las gratificaciones inmediatas. Estos experimentos han ayudado mucho a las empresas para hacernos adictos a sus productos. Y luego dicen que la psicología no es ciencia. En 1971, Philip Zimbardo realiza el experimento de la cárcel de Stanford. El experimento tenía como finalidad ver si el ambiente cambiaba la conducta de las personas. Zimbardo tuvo que suspender el experimento a los 6 días de haber iniciado, todo antes de que se saliera de control. Al parecer, la conducta cambiaba demasiado por el ambiente. Su experiencia en este experimento la describe en su libro El efecto Lucifer. En otro video veremos a profundidad este experimento tan polémico. En 1975, Michel Foucault publica Vigilar y Castigar, donde habla de cómo se intenta manejar el comportamiento de los convictos desde las instituciones. Te recomiendo leer todas sus obras. En la década de los años 70, Hans Eysenck empieza a hacer relaciones entre las bases biológicas, culturales y comportamiento, desarrollando su propia teoría de la personalidad. En 1979, Uri Bronfenbrenner desarrolla su teoría ecológica, en la que habla de cómo los ambientes influyen en nuestra conducta, desde los más cercanos como la casa y la escuela, hasta los más lejanos como el ambiente laboral de nuestros padres o amigos, el cómo nos adaptamos a nuestra cultura y cómo vamos cambiando conforme va transcurriendo el tiempo y estos ambientes también se van modificando.
En los años 80 aparece un tal Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría menciona que la cultura y la biología desarrollan ciertas capacidades específicas en las personas que les ayudan a manejarse mejor en su ambiente. El que también era muy activo a finales de los 80 era Noam Chomsky. Sus mayores aportaciones eran sobre lingüística y cómo concebimos el mundo a través del lenguaje. Por cierto, sus ideas lo llevaron a tener un caluroso debate con Skinner y su explicación de la aparición del lenguaje en el ser humano. En 1985, Oliver Sacks publica El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. En este libro, el neurólogo británico relata de forma bastante amena algunos de los casos con los que se topó durante su práctica clínica. En 1995, Daniel Goleman publica su libro de la inteligencia emocional, en el cual plantea una forma diferente de ver la inteligencia y las capacidades que son necesarias para la vida. Un año más tarde, Aaron Beck publica su libro sobre terapia cognitiva, una de las terapias más efectivas para tratar los casos de ansiedad y depresión. Entramos en el nuevo milenio con Martin Seligman y sus estudios sobre la felicidad, lo que se llamaría psicología positiva más tarde, la cual busca cuáles son los componentes que nos llevan a un estado de bienestar. Cabe mencionar que este psicólogo era alumno de Aaron Beck, y resulta paradójico que mientras el maestro estudiaba la tristeza, el alumno estudiaba la felicidad. Parece que hay campo abierto para estudiar otras emociones, ¿no? En el año 2000 se le entrega el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a Eric Kandel, neurocientífico que sus investigaciones sobre el funcionamiento celular del cerebro ayudaron a comprender el funcionamiento de neurotransmisores y del comportamiento de enfermedades como Alzheimer, la depresión y la esquizofrenia. Nancy Etkoff es una psicóloga que desde la década pasada trabaja en la percepción de la belleza y cómo ésta influye en nuestro comportamiento social y biológico. En 2006, Giacomo Rizzolatti nos habla sobre sus investigaciones de las neuronas espejo en su libro. En 2008, Gerd Girenzer publica un libro donde habla sobre nuestros instintos al momento de tomar decisiones. Richard Wiseman publica en 2009 59 segundos, que habla sobre los mitos de la industria de la autoayuda. Y en los últimos años tenemos las investigaciones de neurocientíficos como David Eagleman, Akiyoshi Kitaoka, un psicólogo experimental japonés que estudia las ilusiones visuales, Elizabeth Loftus y los estudios sobre la memoria. Dan Ariely nos da un panorama sobre las mentiras y cómo nuestros deseos influyen en nuestros actos de consumo. Algo similar menciona Daniel Kahneman sobre cómo la mayoría de nuestras decisiones son irracionales y contienen sesgos cognitivos. Ramachandran es un neurólogo que ha trabajado en las sensaciones de lo que se ha denominado como miembro fantasma. También se ha desarrollado un campo de la psicología evolutiva y uno de los mayores exponentes de este campo es Steven Pinker, que habla de cómo nuestros genes nos predisponen a ciertas conductas y además, dependiendo del cuerpo heredado, se nos pueden facilitar o dificultar algunas actividades. Paul Ekman estudia las expresiones faciales de la gente y una cosa bastante interesante que he visto en los últimos años es cómo ilusionistas y magos, como el ya mencionado Richard Wiseman, empiezan a estudiar la atención y la percepción con la cual llevan a cabo sus actos. Otro neurocientífico a destacar es Robert Sapolsky, que ha estudiado el comportamiento de primates en África, y en los humanos estudia la degeneración de neuronas y las causas del estrés. Adrian Nieberg estudia la relación entre cerebro y las experiencias religiosas y espirituales. Adele Diamond es una neurocientífica que trabaja con niños y que sus aportaciones ayudan a entender trastornos como el déficit de atención, mientras que José de Levitin estudia cómo reacciona el cerebro al escuchar música. Michelle Gazzaniga estudia a los pacientes con cerebro dividido y Miguel Nicolelis trabaja en el control de implantes conectados al cerebro. Él es uno de los responsables de la patada inicial en el Mundial de 2014 en Brasil. Si estás estudiando psicología o te interesa aprender sobre esta ciencia que estudia el comportamiento, espero esta línea del tiempo te ayude a comprender a grandes rasgos todo lo que abarca y algunos autores que puedes ir investigando por tu propia cuenta. En el siguiente video abordaré los mitos más famosos de la psicología y en un futuro analizaré autores y experimentos. Como en los videos anteriores, te dejo una recomendación de música en la descripción y espero hayas encontrado al personaje oculto de este video. Así que sin más, me despido, deseando que en el libro de la vida nos tenga escrito un nuevo día. Hasta luego.